Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi programa Actívate en Fe. Bueno, espero compartir con ustedes una palabra que el Señor me ha dado para este tiempo, una palabra de fe que es lo que tanto necesitamos, una palabra de rectificar, una palabra para reflexionar en lo que estamos viviendo y en lo que necesitamos hacer y tener presente de Dios. Quiero compartirles a ustedes el mensaje de hoy, lo he titulado Cuando la prueba se alarga. Y quiero llevarlo a lo práctico, a lo que estamos viviendo en este tiempo de cuarentena. Nos dijeron 40 días resguardados, pero resulta que de 40 días ya llevamos 6 meses. Y esto pica y se extiende. Entonces, por esa razón he titulado el mensaje Cuando la prueba se alarga. Y quiero usar la palabra, ¿verdad? En Éxodo capítulo 13, versículo 17. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y hacer un pequeño resumen. Bueno, como muchos saben, el pueblo de Israel había estado siendo esclavo del imperio egipcio por más de 430 años. Dios tiene misericordia de este pueblo, utiliza a Moisés para sacarlo de la esclavitud y decide llevarlos a una tierra prometida. El trayecto que tenía que pasar el pueblo de Israel por el desierto para llegar a esa tierra prometida, que era la tierra del Canaán, era días. Pero resulta que la prueba se alargó y llegaron a 40 años dando vueltas en el desierto. Y quiero que entremos en una reflexión por qué muchas veces se alarga la prueba o por qué se alargan los desiertos en nuestra vida. ¿Será que Dios desea eso para nosotros? ¿Será que Dios desea que estemos todo el tiempo en una situación difícil o en una situación adversa? Aunque Él nos enseña a través de las pruebas y podemos aprender muchas cosas y escuchamos su voz y su advertencia y su corrección y aún también su amor y su cuidado. Pero bueno, Éxodo 13, 17 dice lo siguiente. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esta palabra, para que no se arrepienta el pueblo y se vuelva a Egipto. Cuando vemos lo que simboliza Egipto, es pecado, es mundo, es esclavitud. Pero Dios saca a aquel pueblo de la esclavitud y dice que temía que se arrepintieran y se volvieran a Egipto. Dios no quiere que nos devolvamos a Egipto. Dios no quiere para nosotros una vida de esclavitud ni de yugo. Dios es un Dios que quiere bendecirnos de una manera integral. Primeramente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica. Dios desea para nosotros plenitud en todos los aspectos. Dios desea bendecirnos, pero muchas veces por nuestras actitudes, por darle la espalda a Dios, por nuestra desobediencia, no adquirimos las bendiciones de Dios. ¿Cuántos Dios los ha llamado y se han vuelto a Egipto? ¿Cuántos en este tiempo, porque la prueba se ha alargado, porque la finanza se ha reducido, porque la iglesia no está abierta, porque miles de cosas, han dado la espalda y se han vuelto a Egipto? ¿Cuántos están divagando en esa arena movediza de querer volver a Egipto? A un mundo de esclavitud, a un mundo de penuria, a un mundo de yugo. Porque eso es el pecado. El pecado nos esclaviza y nos trae muerte y nos trae un yugo pesado. Y dice la palabra que el Señor temía
que se volvieran a Egipto cuando vieran la guerra. O sea, aquí Dios conocía que el pueblo podía caer en cobardía, en incredulidad y quererse volver a la esclavitud. Ahora nosotros vemos que en el trayecto que ellos pasan por el desierto, pasaron por 7 desiertos, que ya los voy a mencionar. Y en cada desierto hubo actitudes negativas del pueblo de Israel. Y yo quiero que tú reflexiones en medio de todo este desierto que se ha convertido en un desierto mundial, porque aún las grandes naciones han sido afectadas por un virus como este. Pero ¿qué nos quiere hablar Dios en medio de todo esto? ¿Por qué en vez de que las cosas muchas veces parecieran que van a cambiar, van como de mal en peor? Vemos la situación que estamos viviendo en Venezuela, que aparte de toda la crisis que tenemos en este país, sucede algo como lo que está pasando con el COVID-19. Como que la cerecita que le faltaba al pastel. Pero ¿qué lenguaje nos quiere hablar Dios a todos los venezolanos? Hay un lenguaje, y es que nos arrepintamos, que veamos nuestro proceder, que veamos en qué Egipto queremos, en qué Egipto estamos. ¿Por qué le hemos dado la espalda a Dios? Porque hay una iglesia tibia, adormecida, fluctuante, de doble ánimo. Porque en muchos la fe ha sido basada en la circunstancia. O sea, si todo está bien, hablo de la mega fe. Pero cuando está mal, cuando las cosas están de color de hormiga, ahí es donde tenemos que demostrar realmente la fe y lo que hay en nuestro espíritu. Y dice la palabra que el Señor, para que no se arrepintieran y se volvieran a Egipto. ¿Y qué fue lo que destruyó a gran parte del pueblo que Dios sacó de Egipto en el desierto? Incredulidad, cobardía, una mente esclava, la desobediencia. Esas son causas que nos llevan a los desiertos. Hay cosas que Dios no quiere que nosotros pasemos, pero por nuestro proceder, por nuestra mala actitud, por nuestro mal corazón, suceden las cosas. Porque Dios no deseaba. Dios les había dicho a ellos, yo les voy a dar una tierra prometida que fluye leche y miel, donde no van a pasar trabajo, donde no van a ser esclavos de nadie. Pero resulta que este pueblo murmuraba, dudaba, se quejaba. Ahora, Dios los pasa por 7 desiertos. El número 7 en la Biblia significa perfección, plenitud. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en medio de los desiertos. Perfeccionarnos, procesarnos, quebrantarnos, llevarnos al mínimo, al punto de quiebre, donde nos podamos rendir y decirle, Señor, no aguanto, solo tú eres mi ayuda, solo tú eres mi sustento. Y tristemente muchas veces Dios tiene que llegar a ese punto para que nosotros lleguemos también a ese punto de quiebre. Cuando la palabra dice que Dios nos llama con lazos de amor, pero que por la rebeldía a veces tiene que utilizar el látigo. Y en ese primer desierto, que lo conseguimos en Éxodo 15, versículo 22, habla del desierto de Shur. Cuando nosotros vemos el significado de Shur en hebreo, es muro, es pared, fortaleza.
hay dos fortalezas que usted y yo tenemos que vencer. Las fortalezas mentales y las fortalezas espirituales de maldad. Ahora, en esos desiertos, vamos a decir, en ese chur simbólico, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué ha hecho fortaleza en tu mente? ¿Incredulidad? ¿Duda? ¿Incertidumbre? ¿Temor? ¿Qué estás dejando allí, haciendo nido, que crea una fortaleza en medio de ese desierto? Por eso dice la palabra que no debemos andar por vista, sino por fe. Y cuando tú tienes una vida en el Espíritu, hay algo que es lo que te mueve, y es la fe. Y es lo que usted y yo necesitamos en este tiempo, porque esta prueba, sin fe, no la vamos a poder soportar, ni la vamos a poder pasar. Es a través de la fe que vamos a salir adelante. Y yo te digo, no te despegues de la mano de Dios, ni te apartes de su fe, porque Dios va a venir a buscar una iglesia que esté en la firmeza de la fe. Y estos son tiempos donde vamos a ser probados en todos los aspectos. Y aquí en este tiempo es que se va a probar cuál es la iglesia genuina, cuál es la iglesia basada en la fe, no de cuatro paredes, no de una tarima, no de luces, sino una iglesia en la fe verdadera que es Cristo Jesús. No en un eslogan, no en un pastor, no en un ministro, no en un ministerio, no en un nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no va a venir a buscar religiosos. Jesús no va a venir a buscar denominación. Jesús va a venir a buscar una iglesia pura, sin mancha y firme en la fe. Ese desierto de Chur son fortalezas que estás dejando en tu mente. Ahora, anduvieron 3 días por este desierto y no consiguieron agua. No había agua. Se consiguen con las aguas de Mara, aguas amargas. Murmuraron contra Moisés y dijeron, nos has traído acá para morir de sed. Pero en ese desierto, aún en medio de la queja, aún en medio de la murmuración, aún en medio de la mala actitud, Dios, en su misericordia, les endulza las aguas y toman agua. Vamos al segundo desierto que está en Éxodo 16:1. El desierto de Sin. Allí no tenían comida y murmuran nuevamente. Y Dios les envía pan, maná del cielo, y les envía codornices. Ahora, fíjense en algo. En medio de la murmuración, en medio de la queja y en medio del desierto, aún con una mala actitud, Dios no deja de suplir a su pueblo. Dios en medio de todo, aún de esa mala actitud, aún en medio de esa murmuración, aún en medio de esa queja, les mandó agua, les mandó pan, les mandó codornices. Y es lo que en este tiempo, para muchos, Dios nos ha sostenido a través de su provisión. Pero también Dios está viendo la actitud. Porque este pueblo tenía que pasar el desierto en unos días y duraron 40 años. Ahora entonces, ¿quién es el que permite que la prueba se alargue? No es Dios, somos nosotros. Es nuestra actitud, es nuestra desobediencia. Es nuestra rebeldía, nuestra incredulidad, lo que hace que la prueba se alargue. Vamos al tercer desierto, el Sinaí, 19:1. Es el lugar donde Dios le dice a Moisés que subiera al monte, que le iba a hablar al pueblo. En ese desierto es allí donde Dios nos habla y nosotros tenemos que escuchar su voz. ¿Y qué le dice a ellos en aquel
en aquel momento, en aquel desierto, les dice en el Sinaí, en Éxodo 19, y quiero que leamos el versículo 5 y 6, les hace una promesa, aún en medio de todo. Y dice el versículo 5, ahora pues si diréis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos que Dios envía una provisión en medio de los desiertos anteriores. Ahora les dice, ustedes son mi pueblo escogido, voy a hacer de ustedes una nación santa, voy a hacer de ustedes reyes y sacerdotes. Dios, qué Dios tan bondadoso, qué Dios tan lleno de amor, qué Dios tan lleno de misericordia. Díganme por cómo Él no se merece que tú y yo tengamos un buen proceder, que tú y yo tengamos una buena actitud, que tú y yo doblemos nuestras rodillas y nos humillemos ante su presencia. Que aún sin merecerlo, su gracia se mantiene y nos sostiene aún en medio de todo. Entonces en ese desierto hace pacto con ellos, les dice que sean obedientes, los manda que se santifiquen, porque si usted va a la palabra le dice en el versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderé a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces ese desierto es un desierto para purificar, para santificarnos, para oír la voz de Dios. Vamos para el otro desierto. El desierto de Parán significa lugar de cuevas. ¿Y qué significa una cueva? ¿Un lugar oscuro, tenebroso, frío? Aún en esta zona estaba David, en Parán. En esos desiertos nos sentimos muchas veces solos y en tristeza. Pero Dios, en medio de esa cueva, en medio de ese desierto, Él es tu paz. Él es tu fortaleza. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer y es rendirnos a Él. Está en Números 21, el desierto de Sin, el quinto desierto. Allí se consiguen otra vez por falta de agua. Vemos que el pueblo de Israel en 2 oportunidades tuvo ausencia de agua. En el desierto, cuando se consiguen con las aguas amargas. Ahora, cuando no consiguen agua y Dios le da la orden a Moisés que con su vara tocara la peña. Pero el desierto de Sin es bien peligroso. Porque en ese desierto, en medio de la desesperación y en medio de lo que el pueblo atacó a Moisés, lo exasperó tanto que él no escuchó la ordenanza que le había dado Dios y por esa causa no entró a la tierra prometida. Cuidado, porque Dios tiene para ti cosas que por tu mal carácter o por tus malas actitudes puedes perder de entrar a la bendición o de poseer lo que Dios quiere para ti. Porque en este desierto de Sin el pueblo murmuró, pero Moisés golpeó la peña y no debía haberlo hecho. Y por esa razón perdió el haber entrado a Canaán. Solamente la vio. Dios no quiere que tú veas las bendiciones pasar. Dios desea que tú las poseas, porque son tuyas. Por eso dice la palabra que las bendiciones te alcanzarán. Pero muchas veces, ¿por qué no recibimos las bendiciones? Por nuestra mala actitud, por nuestra ingratitud. ¿Y qué cosa? Que el pueblo de Israel era bien ingrato.
No seas desagradecido con Dios. Todos los días levanta tus manos y dale gracias a Dios por lo que estás viviendo. Y dile, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres corregir? ¿Qué tengo que aprender en medio de todo esto? En vez de murmurar y quejarte por lo que no tienes, agradece por lo que Dios te ha dado. Y aún agradece por las cosas que aún no has recibido, porque Dios te las va a dar, porque Dios es un Padre amoroso. Vemos el sexto y el séptimo desierto, el desierto de Jeabarín y el desierto de Anón. Allí tenían que vencer al rey Sehón, rodear la tierra de Moab. Cuando nosotros vemos en la palabra el llamado que Dios le hace a Josué, el sucesor de Moisés, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y Dios le promete a Josué que iba a entrar a la tierra prometida, pero en ningún momento le dijo con las cosas que se iba a encontrar. Pero ¿qué nos hace mantenernos firmes en medio de la prueba, en medio del obstáculo, en medio de la oposición? La palabra que Dios nos ha dado. Por eso usted debe alimentarse de la palabra, de esa agua, para que no se exaspere como se exasperó el pueblo de Israel, murmurando y quejándose y diciendo que mejor era volverse a Egipto. Cuando tú no tienes la palabra viva en tu boca y en tu espíritu, empiezas a renegarte, a quejarte y a decir sandeces. Pero cuando tú estás lleno del espíritu y estás lleno de la palabra, tú declaras la palabra y te apropias de ella y caminas en fe. Por eso cuando tú escuchas a alguien hablar, tú sabes si está en el espíritu o está viviendo en la carne. Porque si es pura quejabanza, está en la carne y no en el espíritu. Ahora vámonos a Números, capítulo 14, versículos 7 al 8. Y aquí hay algo bien tremendo. Entonces el pueblo de Israel se le alarga la prueba por su incredulidad, por su desobediencia, por su rebeldía, por su queja. Así que si la prueba se está alargando, la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Y debemos revisar. Porque hay desiertos que si no corregimos, seguiremos en el desierto dando vueltas. Seguiremos en el desierto dando vueltas. Tenemos que rectificar, examinarnos todos los días y ver de qué manera estamos andando. Si estamos andando verdaderamente en el Espíritu como Dios lo manda. Ahora, el versículo 14, capítulo 14, versículos 7 al 8 dice, esto es cuando Dios manda a los 12 espías con Josué y Caleb a reconocer la tierra prometida. Ellos vieron los gigantes, ellos vieron la oposición, ellos vieron las fortalezas, pero Josué y Caleb tuvieron otra percepción distinta. Tuvieron otra visión diferente. Vieron con los ojos de Dios. Y esos son los ojos que tú y yo tenemos que tener, la visión de Dios. Y la visión de Dios es bendición. La visión de Dios es avance. La visión de Dios es fe. La visión de Dios es si puedes. Esa es la visión de Dios. El poder de su palabra, el poder de su gloria manifestarse. Ahora, dice el versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Los otros venían a decir, vieron fue los gigantes, estos vieron los frutos, estos vieron lo bueno de la tierra. Cuando tú eres un ser espiritual, ves lo bueno del desierto. Cuando tú eres un ser espiritual, le pides a Dios estrategias en ese desierto.
Cuando tú eres espiritual, Dios abre pozos nuevos en medio de ese desierto. Dice la palabra, y el 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Fíjese la palabra que nos dice. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Si usted ve la palabra que le dio en el Sinaí al pueblo, le dijo, si oyeren mi voz y guardaran mi pacto, ustedes me son tesoro especial, nación santa, reyes, sacerdotes. Y aquí ellos dicen, si Jehová se agradare de nosotros. Es algo que tenemos que preocuparnos, usted y yo, que agrademos al Señor. Que en nuestro caminar, en nuestro proceder, en nuestras palabras, agrademos al Señor para poseer lo que Dios quiere darnos. El cambio de Venezuela no está en las manos de los gobernantes. El cambio de Venezuela está en cada uno de nosotros. Que nos rindamos a Dios y rectifiquemos nuestro caminar y nuestro proceder. Que como iglesia nos demos cuenta qué tipo de iglesia estamos levantando. Si estamos realmente levantando la verdadera iglesia que Dios viene a buscar, o un parapeto eclesiástico con un nombre de hombre que predomina y que resalta. Tú no necesitas un salón de 4 paredes con una plataforma gigantesca para adorar a Dios, porque la adoración a Dios es parte de tu naturaleza espiritual. Tú no necesitas que la iglesia esté abierta para orar y leer su palabra, porque eso debe ser parte de tu naturaleza. Eso debe ser en ti una necesidad. Y tú debes darte cuenta que lo necesitas. Así que en este tiempo, en medio de esta prueba que se alarga, es también un examen que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, a la iglesia, a Venezuela y a nivel personal, a nivel de familia. Dios está probándonos. Y de que esto mengue el tiempo depende de nosotros. Hay un lenguaje que Dios nos quiere hablar en medio de toda esta situación. Y hay algo que todos los días me retumba aquí. Necesita haber arrepentimiento y rendición a Dios. Arrepentimiento y rendición a Dios. Pero no crea usted que solamente es para el que no tiene a Cristo. El juicio empezará por casa. Y esto que yo estoy diciendo lo debemos hacer primeramente como iglesia. Porque no podemos nosotros ser luz cuando nosotros todavía estamos en tinieblas. No podemos sacar a otros de Egipto cuando todavía nosotros estamos en un Egipto espiritual. Donde todavía estamos anhelando las cosas pasadas, las glorias pasadas, lo que teníamos, lo que éramos, lo que habíamos alcanzado, y como ahora no está, se me movió el piso. Así que cuando la prueba se alarga, ¿qué hacer cuando la prueba se alarga? ¿Qué actitud debemos tener cuando la prueba se alarga? ¿Y en qué desierto estás? ¿Y qué te quiere hablar Dios? Pero una cosa sí te puedo decir, es que aún en medio de todas las cosas, el amor y la misericordia y la bondad de Dios no deja de existir para nosotros. Pero no abusemos de su misericordia, no abusemos de su bondad, sino que seamos agradecidos. Que Dios se agrade de nosotros, como lo dice la palabra.
Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Dios es un Dios integral que quiere bendecirte en todos los aspectos. Pero no permitas que por tu mala actitud o por tus malas acciones, Dios no pueda hacer las grandes cosas que Dios quiere hacer contigo y las grandes cosas que Dios te quiere entregar. Bendiciones.